Hace tiempo vi el video de una chica española haciendo el análisis de la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la que fue dirigida por Alfonso Cuarón. Y en ese video dio una cita que hasta el día de hoy me sigue persiguiendo. Emotion es igual a motion. Movimiento es igual a emoción. Pero ¿qué pasaría si sacamos el movimiento de la ecuación? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Silva, me conocen como Dante940 en redes sociales. Y aparte de mi camino por lo audiovisual y mis chocaventuras que han visto en este canal, soy un gran fanático del cine. Me gusta analizarlo, me gusta verlo, me gusta disfrutarlo y dar mi opinión sobre él. Y es lo que voy a dar en este momento. Bienvenidos a mi análisis de Obsession y Longlegs, el arte de la incomodidad. Dos películas que, aunque diferentes entre sí, exceptuando el género, comparten una emoción en común. O más bien, comparten la habilidad de crear una emoción en común. Se dice que actualmente el cine de terror solo se basa en jumpscare, screamer, música tensa y planos en mucho movimiento, dándote la sensación de persecución y de miedo. Pero hay diferentes sensaciones de miedo. Está el miedo a ser perseguido, como lo acabo de decir, y el miedo a esperar algo. Y estas dos películas lo hacen muy bien. ¿Cómo podría encontrar comparación entre ambas películas? En una vemos a la detective Lee Harker siguiendo el caso del asesino Longlegs. En la otra vemos a un chico incapaz de expresar sus emociones, el cual pide un deseo que sale absolutamente mal. Dos películas del mismo género, muy diferentes entre sí, comparten una cosa: la capacidad de causar una incomodidad absoluta al momento de verlas. Y como dije al principio del video, haciendo sencillamente nada. ¿Y a qué me refiero con nada? Nada en cuanto a movimiento de cámaras. Estas dos películas en común tienen eso. La mayoría de las escenas de esas películas son completamente estáticas. Y no digo que sean completamente quietas, obviamente hay movimientos contados, ya sea para enfatizar algo, encapsular algo, o de plano localizarnos en cierto lugar. Pero esas dos películas tienen eso mismo: planos totalmente estáticos, muy fijos, donde tienes que observar detalles en toda la pantalla. Tenemos por ejemplo Longlegs con esas apariciones del diablo o la cabra, y tenemos Obsession con Nicky ocultándose alrededor de la escena. Se les dice a quienes estudian audiovisual o cine que el movimiento tiene que ser rápido, porque si no le crearán una incomodidad al espectador. Por ejemplo, sé que Obsession no contó con mucho presupuesto, lo cual es increíble para el éxito que ha tenido. No podría decir al 100% que el director Corey Baker hizo eso a propósito. Yo, tal vez por lo mismo de que no tenía tanto presupuesto, no podía arriesgar a mover tanto la cámara y prefirió dejarlo así. Tampoco sé si en Longlegs fue una decisión tan creativa, o de igual manera lo mismo con Obsession. Y por ejemplo, en Obsession el movimiento lo vi enfocado a enseñar cosas o encapsular personajes en ciertos momentos. Por ejemplo, en la escena del restaurante donde Bert y Nicky tienen su cena, en el momento que Bert se levanta de la mesa para responder la llamada de Ian, él se levanta de la mesa y va a la entrada. La cámara solo se queda quieta hasta el momento que Bert decide tener un poco más de privacidad y esconderse un poco, para que Nicky no llegue a verlo. Otro momento es en la escena de la fiesta donde ocurre el botellazo, que vemos a Bert y a Ian en la cocina, donde se aislaron para que no los escucharan. En Obsession los únicos movimientos de cámara que llegué a identificar son dollies tanto laterales, verticales y los conocidos dolly in y dolly out. Esos movimientos se obtienen arrastrando la cámara por un rail para que no haya interferencia. Y en las escenas de Longlegs se llega a usar el point of view, o el conocido POV, escenas donde vemos de manera subjetiva la perspectiva de la cosa o de la persona. Para los que la vieron sabrán de la perspectiva de las muñecas. Imágenes completamente estáticas de un punto de cierta casa donde van pasando muchas cosas y la cámara no se mueve. Y saben que en ciertas escenas a las que me refiero, si llegaron a ver la película, te sientes como si fueras a casa de un amigo y su papá lo estuviera regañando. Es una incomodidad y una impotencia de no poder moverse. Una de las escenas más incómodas de Obsession fue obviamente la escena de la risa de Nicky. Escena donde solo Nicky se queda fijamente mirando a la cámara, o bueno, más bien a la puerta, con una sonrisa por más de 10 segundos. Ver una escena incómoda por 3 segundos te la paso, pero ya mantenernos fijamente por más de 10 segundos viendo esa cara te crea una ansiedad constante. Y eso es lo que hacen esas dos películas muy bien. Juegan con tu ansiedad, juegan a estar esperando un susto. Sinceramente, la escena de la sonrisa, yo pensé que Nicky iba a saltar la cámara o iba a haber un corte muy abrupto que iba a asustarnos. Pero no, juegan con la expectativa de alguien a esperar un susto. Otra cosa con la que estas dos películas juegan muy bien
es con su música. Y no hablo de su soundtrack, hablo de la manera en que se utiliza la música y los sonidos de fondo para crear una tensión espectacular. ¿Cómo juegan con estas dos películas? Longlegs juega con ella con música de cuerdas. Sabemos que es un recurso muy utilizado en películas de terror, que aumenta la tensión y te da unos escalofríos increíbles. Y Obsession usa los cortes abruptos. Esos cortes abruptos los vimos muchas veces a lo largo de la película, principalmente cuando Nikki regresa a su control. En la escena en la que Bert pide por primera vez el deseo y donde Nikki tiene esta extraña actitud que hace la música, se corta. Wait, what the fuck? Un poco de tiempo después, en la misma secuencia de escenas, cuando Nikki se queda por primera vez en casa de Bert y ya están a punto de besarse, ¡pum! What the fuck? Cortan la música, Nikki regresa a la normalidad. Otra escena donde se usa muy bien es la escena de despertarse a las 3 de la mañana. Al momento que Bert le pide a Nikki regresar a la cama, se corta la música y es cuando Nikki empieza a caminar hacia atrás. La música en el cine de terror ayuda bastante a crear la tensión, porque al momento de elevarse la tensión de la música, sabes que algo va a pasar. Es una relación constante entre la música y las escenas. Pero al cortar la música de repente, creces expectativa. ¿Te salvaste? ¿Va a pasar algo peor? Eso no lo sabes, y eso es lo que te queda en estas películas. El Longlegs sigue en el ritmo musical algunas veces. Por ejemplo, en la presentación del mismo Longlegs al inicio de la película. Vemos al inicio de la película cómo las escenas van cambiando mientras los acordes van sonando, dejándonos al final con la presentación del mismo Nicolas Cage caracterizado como Longlegs. Estas dos películas han sido para mí una de las mejores películas de terror de los últimos años, porque juegan con un aspecto del terror que me gusta más. Si me lo preguntan hace mucho, sigo siendo demasiado miedoso con las películas de terror, o sea, soy muy propenso a asustarme, pero estas películas me han causado aún más terror porque no juegan con mi susto, juegan con mi nerviosismo. Como uno ya consumió muchas películas de terror, espera muchas cosas, y estas dos películas hacen eso, crearme esa expectativa, luego romperla, y regresármela aún peor. Y si me preguntan si ver estas dos películas, tienen que hacerlo. Son increíbles de ver. Las vería una vez más para recrear esa sensación de incomodidad. Bueno, este fue mi análisis de Obsession y Longlegs. Sé que posiblemente haya varias personas que compartan esta opinión o tal vez mi opinión esté equivocada. Y déjame aquí abajo en los comentarios si ya viste estas dos películas, cuál fue la sensación que te causaron estas dos películas. Si compartes mi opinión, puedes decírmela, si no, ponla también en los comentarios. Por favor, síganme en mis redes sociales, están aquí abajo en la descripción. Y síganme en el nuevo canal en el que participo, La Opinión Equivocada. Un canal de reacciones que tengo con varios amigos, en el cual pues somos normalmente nosotros reaccionando y dando nuestra opinión equivocada. Recuerden, este es mi canal principal donde pues hablo un poco más del audiovisual, mi camino a ser un fotógrafo, filmmaker respetado y pues donde cuento mis chocaventuras y mis desvaríos mentales como estos análisis que me gusta hacer de las películas. Hace tiempo creé una sección en este canal que se llamaba Despejando mi mente, en el cual pues decía pues obviamente pensamientos que salían de mi cabeza. El primero fue justo un análisis de cuando salió Deadpool y Wolverine, que si no lo han visto pueden ir a mi canal, buscarlo, y pues para mí fue un análisis muy bueno el que hice de cómo se sostuvo un poco más a base de fanservice. Así que no quiero hacer el cuento más largo, por favor suscríbanse, síganme en mis redes sociales, suscríbanse a mi otro canal y nos vemos en el siguiente. Bye bye.